El trastorno narcisista de la personalidad se define como un patrón general de grandiosidad, una necesidad de admiración y una carencia de empatía, que empieza al principio de la edad adulta. Un diagnóstico poco frecuente que afecta a menos del 1% de la población y a más hombres que mujeres. Hoy en día utilizamos el término narcisista con tanta frecuencia que podríamos pensar que se trata de una epidemia, una creciente querencia a la propia exposición y al voyerismo parece situarse tras el éxito de las redes sociales o el deseo de ser famosos. Sin embargo, una página de Facebook o de Instagram repleta de selfies con morritos y posados frente al espejo puede y debe hacernos cuestionar el buen gusto de una persona, pero no implica que sufra un trastorno psicológico. El trastorno narcisista de la personalidad se define como un patrón general de grandiosidad en la imaginación o en el comportamiento, una necesidad de admiración y una carencia de empatía que empieza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos. Se trata de un diagnóstico poco frecuente. Se estima que afecta a menos del 1% de la población general y a más hombres que mujeres. El egocentrismo y la carencia de empatía se sitúan detrás de una tendencia a la manipulación e instrumentalización de las relaciones sociales o a una utilización excesiva de la mentira. Sin embargo, el sentimiento de superioridad no está reñido con la fragilidad. Los narcisistas pueden sentirse humillados con facilidad y pueden desplegar estrategias defensivas o agresivas cuando sienten su supuesta valía amenazada o confrontada. Para la persona narcisista resulta muy difícil mantener una relación afectiva estable y satisfactoria. Frecuentemente se dan comportamientos donjuanescos situando a su conquista como un logro o como complemento para la reafirmación de su historia de vida. Sus relaciones se rigen en términos de idealización o de evaluación del otro. Generalmente, el enamoramiento parte de una idealización del objeto de deseo. Tras la conquista, se suele dar un proceso de decepción y una frustración que provoca una retirada del afecto. Acostumbran a ser relaciones cortas, aunque es posible que se prolonguen alternando fases de idealización y de evaluación de manera sucesiva. ¿Y cuáles son las causas? Existen investigaciones que apuntan a un origen en la infancia siguiendo la tradicional lógica psicodinámica de la culpa es de los padres. Las evidencias científicas lo avalan parcialmente. Un estudio reciente de Horton y Trich de 2014 sugiere que el control parental sí está detrás de la megalomanía o ideación ególatra del narcisista, es decir, de la imagen grandilocuente de sí mismo. Sin embargo, descarta otros factores que tradicionalmente se venían asociando, como son la frialdad afectiva, la sobrevaloración parental o la supervisión exagerada. Otras líneas de investigación señalan un proceso defectuoso en la construcción de la identidad, en el que el miedo juega un papel fundamental. Desde esta lógica, el individuo construye una idea de sí mismo megalómana como respuesta defensiva o evitativa a su experiencia temprana, percibida como negativa o amenazante. El miedo activaría el rechazo a una identidad no deseada. En cierto sentido, una alta sensibilidad al miedo podría situarse detrás de un proceso de construcción de la propia identidad alejado de la realidad. La neurociencia ha aportado evidencias que apoyarían esta tesis. Los sujetos diagnosticados con trastorno narcisista de la personalidad presentan unos niveles mayores de cortisol, hormona cuya activación está modulada por el miedo o el estrés. Sin embargo, en lugar de suponer que el miedo se sitúa detrás del trastorno de la personalidad, también podríamos argumentar simplemente que el narcisismo provoca estrés. La falta de consenso en su etiología podría estar parcialmente explicada por su heterogeneidad. El trastorno narcisista de la personalidad podría no tener un patrón tan homogéneo como tradicionalmente se ha defendido. En la última década ha tomado relevancia una clasificación basada en 3 subtipos:
el narcisismo exacerbado no es un aspecto carismático más de personas excéntricas con mucho ego. A largo plazo, el trastorno narcisista de la personalidad puede provocar un profundo malestar psicológico. El primero, denominado tipo grandioso maligno, se compone de individuos manipuladores, ambiciosos, ególatras y agresivos. El segundo, tipo frágil, incluye sujetos ansiosos y solitarios con un autoconcepto que alberga ideas grandilocuentes de sí mismo con un mecanismo defensivo ante los otros. El último grupo, llamado tipo alto funcionamiento exhibicionista, se refiere a individuos ególatras, extrovertidos, enérgicos, carismáticos y generalmente exitosos en sus carreras profesionales. Sea cual sea el tipo referido, el narcisismo exacerbado no es un aspecto carismático más de personas excéntricas con mucho ego. A largo plazo, el trastorno narcisista de la personalidad puede provocar un profundo malestar psicológico tanto en las personas que lo padecen como las que le rodean. ¿Pero afecta por igual a hombres y mujeres? En la tradición psicoanalítica, Freud alcanzó sus cotas más altas de sexismo cuando afirmó que las mujeres tendían más al narcisismo que los hombres, basándose en su tendencia a ser objeto y no sujeto de amor y a una mayor preocupación por su apariencia física. Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario. De acuerdo a un reciente y ambicioso metaanálisis desarrollado en la Universidad de Buffalo, el narcisismo afecta más a los hombres y existen diferencias de género significativas. La investigación revisó 355 estudios elaborados en las últimas 3 décadas y sus conclusiones apuntan a que el hombre narcisista tiene mayor tendencia a la instrumentalización del otro, una mayor expectativa de privilegios, un mayor deseo de poder y liderazgo y más conductas autoritarias. Por el contrario, las diferencias de género disminuyen drásticamente en términos de vanidad e exhibicionismo. Es decir, los hombres son más propensos a las ínfulas de poder y la explotación del otro, mientras que ambos tienden a ser igualmente coquetos y presumidos. El término de narcisismo tiene su origen en la Grecia clásica. De acuerdo al mito, Narciso era un joven de una gran belleza que dejaba a su paso un reguero de mujeres enamoradas. Entre sus admiradoras se encontraba la ninfa Eco, anteriormente condenada a sólo ser capaz de repetir las últimas palabras que escuchaba. Un día de cacería, Narciso vagaba por el bosque y escuchó un ruido. Era Eco. Cuando Narciso preguntó «¿Hay alguien aquí?», la ninfa respondió «¡Aquí, aquí!». Eco se mostró y Narciso se negó a aceptar su amor. La ninfa despechada se ocultó en una gruta y allí se consumió hasta que sólo quedó su voz. Narciso fue castigado por su engreimiento. La diosa Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un lago. Atrapado en su propia contemplación, acabó arrojándose al agua y murió ahogado. Allí creció una flor, un narciso. La conclusión del mito es clara. Un autoconcepto grandioso y alejado de la realidad puede incapacitar socialmente al individuo, posibilitar relaciones extremadamente descompensadas y favorecer comportamientos autodestructivos. Al igual que en el mito de Narciso, los narcisistas perversos están condenados a morir en su propio reflejo. Su conducta abusiva les conduce a largo plazo a una especie de combustión espontánea. Con el paso de los años van perdiendo esos encantos que les hicieron triunfar y sólo les queda la amargura y decepción que han ido recolectando a lo largo de sus vidas. Por ello, el final del narcisista siempre es triste. Queman sus propias naves, pero a diferencia de Hernán Cortés, lo hacen con ellos dentro, ya que poco a poco van destruyendo su propia vida. El narcisista, al final de sus días, recolecta aquello que sembró y tiene un final triste y abandonado. Todos aquellos que le amaron, que le respetaron, que hubieran dado todo por él, han ido quedando por el camino de la vida. En la mayoría de los casos se han recuperado y viven una vida nueva y feliz. Han conseguido rehacer lo que el narcisista destruyó.
Esta es la justicia de la vida. Siempre termina poniendo a cada cual en su sitio. Por eso es importante no desfallecer cuando se sufre el abuso narcisista. Siempre hay vida después del narcisista. Es un proceso duro, doloroso, pero se sale adelante. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.